En este video vamos a ver la diferencia de potencial eléctrico de una partícula. Entonces, comenzamos con las características del campo eléctrico de una partícula. Dijimos que dada una partícula positiva, el campo eléctrico es radial y hacia afuera, si es positiva. El problema que tenemos para calcular la diferencia potencial en este caso es que el campo eléctrico varía con la distancia. Cuanto mayor es la distancia, menor es el campo mediante esta ecuación que está acá. Dijimos que el campo eléctrico en un punto P es la constante eléctrica o constante Coulomb por el valor de la carga eléctrica de la partícula dividido la distancia del punto al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta trayectoria y quiero ir o calcular la diferencia de potencial al trasladar esta partícula Q del punto inicial al punto final en este desplazamiento que se produce, ya sé que el campo eléctrico en el punto inicial es mucho mayor que en el punto final, dada esta ecuación de acá. Entonces lo que se hace en este caso es hacer una integral o suma de pequeños pedacitos. Es subdividir a este desplazamiento en pequeños intervalos y entonces lo que se hace para cada uno de ellos calcular la diferencia potencial. Que esta expresión que está aquí sería una pequeña diferencia potencial, con la misma ecuación que ya habíamos visto para la diferencia potencial. De esta manera voy a calcular cada uno. Después lo que tengo que hacer es la suma de todo. Y eso se escribe con esta expresión. La diferencia potencial entre dos puntos I y F o A o B, da lo mismo, es el negativo de la suma o la integral del punto A al punto B, que sería del punto inicial al punto final, de la expresión del campo por el coseno del ángulo por el desplazamiento, donde acá iría la suma de cada tramo. No voy a hacer el desarrollo de la suma esa, es una suma que lleva bastante trabajo, o si no la otra que tenemos es resolver la integral, que no es la idea. Vamos a desarrollar simplemente el resultado obtenido. Si hago esa cuenta, esa suma, obtengo lo siguiente: que dada la suma o la integral de línea, se obtiene que la diferencia potencial entre el punto inicial y el punto final, o sea, cuando se traslada esta partícula del punto inicial al punto final, es la constante eléctrica o constante Coulomb por el valor de la carga de esta partícula, no de la que se traslada, por 1 sobre o el inverso de RF, o sea la distancia RF, que hice una imagen, a ver si ahí se entiende bien. Pasé el desplazamiento un poco más arriba para que quede claro quién es RF y quién es RI. 1 sobre RF sería de la carga hasta el punto, y menos 1 sobre RI de la carga hasta el punto inicial. 2 o 3 comentarios. Acá dice Q, pero en esta imagen sería Q1, porque es la carga que genera ese campo eléctrico radial, no es la carga que se traslada. Esta carguita que está aquí es la carga que genera ese campo eléctrico radial. Q porque es una información genérica, podría ser Q1, Q2, Q3. RF es el radio vector que va desde el centro de esa carga al punto final donde fue trasladada, y RI es del centro de la carga al punto inicial. Después, otro comentario interesante de la ecuación es que acá me dice que es la diferencia potencial del punto inicial hasta el punto final, y acá está escrito al revés, final menos inicial. Hay que tener cuidado con eso. O sea que acá va en RF va la distancia radial final y aquí va la distancia radial inicial. Bien, vamos a ver algo más y después un ejemplo de esta ecuación. Cuando tenemos un campo eléctrico de una partícula, resulta que esta diferencia potencial en campos eléctricos radiales, hay una trayectoria muy particular, que es esa que está ahí, que es tomar una circunferencia en ese campo radial. Si yo tomo una circunferencia, tiene la característica especial que el ángulo que forma el campo eléctrico con los pequeños desplazamientos que se forman son 90 grados. Acá se ve bien clarito. Un desplazamiento acá sería según la circunferencia, y el campo eléctrico es radial. Acá hay 90 grados entre el desplazamiento y el campo eléctrico. Eso pasa en todos los puntos, porque si miro acá también pasa lo mismo, y acá también pasa lo mismo. Todos los valores tienen ángulos de 90 grados. Y eso implica que es una suma de diferencias potencial pequeñas, pero que todas valen 0. Por lo tanto, 0 más 0 más 0 da 0.
Conclusión de todo este lío es que la diferencia potencial entre el punto inicial y el punto final, llámese I, F, A o B, siempre va a ser 0. Entonces, lo que tenemos es lo que se conoció o vimos como línea equipotencial. O sea, eso celeste azul que está dibujado acá es la línea equipotencial de una carga puntual, de una partícula. Entonces concluyo que dada una partícula, ella va a generar un campo eléctrico radial. Si la carga es positiva, va a ir hacia afuera y va a generar, o va a tener a su vez, líneas equipotenciales que en vez de ser rectas, como en el caso del campo eléctrico uniforme, son circunferencias, como están viendo en esa imagen de la izquierda abajo. Y entonces tenemos las líneas equipotenciales y las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico son radiales y, como dice acá, las líneas equipotenciales son circunferencias concéntricas con el centro de la carga o de las partículas que generan ese campo. Otro que comenté que iba a ser un ejemplo, voy a hacer el ejemplo 21.11 de que tenemos una partícula Q1 que genera un campo radial en el espacio que no está representado. Para simplificar la imagen y que quede más sencilla, esa carguita vale 0,60 nanocoulomb y tengo un punto A y un punto B. Y me va a pedir que calcule la diferencia potencial que existen desde ir del punto A hasta el punto B. Sería la diferencia potencial de A hasta B. Y hago este ejercicio y voy a comentar algo sobre el siguiente ejercicio que queda para ustedes. Quiero resaltar dos o tres cositas de la imagen. Acá en la imagen de la derecha tenemos una carga, una partícula con carga negativa y sus líneas equipotenciales, que si miramos tenemos las líneas radiales hacia el centro de la carga y las líneas equipotenciales que son circunferencias concéntricas, pero si miran los valores son todos negativos. Y lo otro importante es que si miran acá dice menos 40, menos 30, menos 20, menos 10. O sea que el potencial va decreyendo hacia adentro. Por lo tanto, el campo va de mayor potencial a menor. O sea, por eso cierra la idea. Y acá, si miran esta imagen, tenemos cómo es las líneas de campo eléctrico, que son radiales hacia afuera de la partícula positiva. Y vemos las líneas equipotenciales de esta partícula, que son también circunferencias concéntricas, pero los valores van a ser positivos en vez de negativos. Entonces, este voltaje va a ir disminuyendo hacia afuera y por eso el campo es radial hacia afuera. Y bien, este queda para ustedes. Yo hago el 21.11. El ejercicio 22.11 me da una carga Q, que es esta carga Q que está acá, es Q1, que va a ser la carga que genera el campo eléctrico. Me dice que vale 0,60 nanocoulomb. Eso por la tabla de prefijos es 0,60 por 10 a la menos 9 coulomb. Y me pide que averigüe la diferencia potencial al trasladar una partícula del punto A hasta el punto B, o sea, hacia la derecha. La idea un poco es explicar bien lo de I y F. Entonces sería la diferencia potencial de A hasta B, sería la constante eléctrica, la constante Coulomb, por el valor de la carga, por el inverso de RF, que sería RB, menos 1 sobre RA, que sería el valor inicial. Entonces esto sería 9,0 por 10 a la 9. Esto aquí es newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por el valor de la carga Q1, perdón, acá me comí el Q1, que es 0,60 por 10 a la menos 9 coulomb, multiplicado por 1 sobre la distancia radial al punto B, o sea que es toda esta distancia, que sería 4 más 8, son 12 centímetros y va en metros, o sea que 0,12 metros, ¿sí? Menos, corro un poquito, la distancia RA, que es de la carga hasta el punto A, son 4 centímetros, acá sería 1 sobre 0,04. Ahora explico cómo se hace esa cuenta en la calculadora. El primer comentario es 12 centímetros para pasarlo a metro dividido entre 100. Se queda 0,12 metros. Y
los 4 centímetros, va a quedar 0,04 metros. Por eso esto de aquí. Bien, ¿cuánto da entonces en definitiva la diferencia potencial de A hasta B, que es la pregunta que me hace? La diferencia potencial de A hasta B, agarro la calculadora y va a ser 9,0 exponente 9 por 0,60 exponente menos 9 por, abro paréntesis, 1 dividido 0,12 menos 1 dividido 0,04 y cierro paréntesis. Y ahí me da menos 90 volts. Menos 90 volts. El tema de las unidades, que si uno revisa acá, este metro se va con este metro, este coulomb se va con este coulomb. Y si veo acá las unidades, queda joule sobre coulomb, que efectivamente son volts. La parte B del ejercicio, en vez de pedirme la diferencia potencial de A hasta B, me pide B hasta A. Un poco para que vean la diferencia y algunos errores que se suelen cometer. Cuando me dice de B hasta A, lo que tengo que hacer acá es intercambiar. Entonces me quedaría la diferencia potencial de B hasta A, K sub E, Q1, acá va a ser 1 sobre RA, porque termina final, lo marco acá, final, entonces acá va A, pero acá iba B, ¿sí? Y está bien, menos 1 sobre RB, lo hago en otro color, A, inicial, entonces ¿qué cambia? Y bueno, van a cambiar esos dos datos, que son los mismos que acá, pero al revés, puesto al revés. Como acá se pone al revés, va a dar el resultado opuesto al que dio acá. Entonces esa cuenta daría, haciéndola, verificándola, puse mal acá, la diferencia potencial de B hasta A, no de A hasta B, va a ser más 90 volts. Haciendo la cuenta igual que antes. La parte C lo que me dice es cuánto daría la parte A, o sea la diferencia potencial de A hasta B, pero si Q1 en vez de valer 0,60 vale menos 0,60. Entonces la cuenta acá sería igual, corro un poquito acá, sería que la diferencia potencial, quiero que vean la diferencia y por qué hay que tener cuidado con los signos, sería 9,0 por 10 a la 9 por, ahora acá era positiva, pero como es negativa acá es menos 0,60. Como A y B es lo mismo que en este caso A, no en el B, entonces acá quedaría igual. Si comparo esta cuenta con esta cuenta, lo único que cambia es el signo de menos. Entonces lo que está pasando ahí es que este resultado también va a dar más este valor, esta diferencia potencial de A hasta B va a dar más 90 también. O sea que si el signo cambia, también cambia el signo. Hay que respetar los signos en las ecuaciones. El único signo que puede cambiar es el de la carguita. Las distancias son siempre positivas, la constante es positiva. Esta carga puede ser positiva o negativa y el resultado de este puede ser positivo o negativo dependiendo del signo de estas cargas y de esta recta que está aquí. Bien, eso es todo y queda para ustedes el otro ejercicio. Saludos.